Me pidieron en los comentarios integrar programación orientada a objetos con Tkinter. Y vamos a hacer una calculadora simple en donde, por ejemplo, 5 más 4 me tira el resultado 9 bien. Suma, resta, multiplica y divide. Podemos borrar el resultado, poner el igual, etcétera. Así que vamos a hacer esta calculadora integrándola con programación orientada a objetos. Para eso vamos a crear un nuevo proyecto y le vamos a poner POO calculadora, por ejemplo. Calculadora. Y le vamos a dar crear, ¿ok? Perfecto, se crea nuestro nuevo proyecto. Vamos a crear un nuevo archivo Python que le vamos a poner my.py y perfecto. Vamos a empezar entonces a crear nuestra calculadora, ¿ok? Lo primero que vamos a hacer es importar Tkinter, que es nuestra librería con la cual vamos a hacer la interfaz gráfica. Luego vamos a crear nuestra ventana, nuestro root, que va a ser tk.tk y vamos a poner el main loop para poder ejecutar nuestra ventana. Vamos a ejecutar aquí y podemos observar que se me crea nuestra ventana en donde vamos a ir creando nuestra calculadora, ¿ok? Ok, perfecto. Entonces lo que vamos a hacer ahora es crear nuestra clase, como vamos a integrarlo con programación orientada a objetos, vamos a crear nuestra clase calculadora, en donde en nuestro constructor va a recibir como parámetros una ventana, en este caso sería nuestra ventana root, ¿ok? Entonces los atributos de nuestra clase va a ser la ventana, root, el título, que en este caso le vamos a poner calculadora mágica, dar un poco de caché, pero le pueden poner el título que ustedes quieran. Y vamos a poner el fondo en el gris azulado que a mí me gusta, ¿ok? Entonces, acá abajo vamos a crear una nueva calculadora, un nuevo objeto calculadora que es de la clase calculadora, vamos a ejecutar y como ven aquí la ventana ya la tenemos del color que nosotros le estábamos dando, gris azulado, y dice calculadora mágica acá arriba, ¿ok? No sé por qué es mágica, pero bueno, se me ocurre ahora. Lo siguiente que vamos a hacer es el entry para que el usuario, la pantalla donde el usuario te va a ir ingresando los parámetros que el usuario vaya poniendo, ¿ok? Entonces a eso le vamos a poner pantalla, que va a ser un entry. Este entry va a estar obviamente en la ventana, en el self root, y le vamos a poner un ancho de 50. ¿Ok? El background, voy a poner un background con un gris un poquito más suave, no tan azulado. Le vamos a poner un borde de 5 y una fuente blanca, ¿ok? O sea, las letras van a ser blancas y va a tener un borde de 5 para que se vea un poquito más de profundidad, ¿ok? Entonces si ejecutamos, bueno, no va a pasar nada porque todavía no hemos puesto la pantalla en nuestra ventana. Entonces tenemos que hacer eso. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer con un grid, del pantalla.grid, que va a ser una parrilla básicamente que va a estar en la fila 0 y también en la columna 0. ¿Ok? Ejecutamos entonces ahora. Como ven, ya tenemos nuestra calculadora aquí. Voy a agrandar un poco, queda mejor. En donde tenemos este entry que tiene un ancho de 50, un gris un poquito más claro que el gris de acá, o un azulado un poco más claro, no sé cómo decirlo. Tiene un borde de 5 y las letras van a ser blancas cuando se pongan acá, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahora? Ahora está muy pegado al borde. Lo que vamos a hacer es ponerle algún padding, tanto en el eje Y como en el eje X, para que no se vea tan pegado. Entonces vamos a hacer un padding acá. En el eje X va a ser 5 y en el eje Y va a ser 10, ¿ok? Entonces, como ven, ahí se ve mucho mejor. Ya no se ve tan pegado a los bordes. Tiene un espacio de 10 acá y un espacio de 5 por los lados. ¿Ok? Perfecto. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es crear los métodos de nuestra clase calculadora. El primer método va a ser el método crear botones, que cuando sea llamado se van a crear los botones de nuestra calculadora. ¿Ok? Entonces, los botones van a ser el 1, el 2, el 3, hasta el 9 y el 0. El botón más, el menos, el por, el slash para la división, el igual y el C para borrar lo que está en pantalla. Y bueno, esto va a ser una lista de tuplas. Cada tupla va a contener el texto que va a decir el botón y su coordenada en el grid. Es decir, este va a estar en la fila 1, columna 0, fila 1, columna 1 y fila 1, columna 2. Es decir, si vemos la calculadora ya lista, como vemos, la pantalla está en la fila 0, columna 0. El botón 1 está en la fila 1, columna 0. El botón 2 en la fila 1, columna 1. El botón 3 en la fila 1, columna 2. El botón 4 en la fila 2, columna 0 y así sucesivamente. Eso es lo que estamos haciendo con esto de acá. ¿Okay? Y lo que vamos a hacer es iterar en cada una de las tuplas, tanto en su texto, en su fila, como en su columna, en cada uno de los elementos de la lista botones. Y para cada una de esta iteración vamos a crear un botón, que va a ser de tkinter.button, que lo vamos a poner en el root. El texto va a ser el texto de cada una de las tuplas, es decir, el 1, el 2, el 3, etc. Vamos a ponerle un padding de 30 por 30 en el eje X como en el eje Y. De hecho lo vamos a sacar primero, ahí lo vamos a poner para que se vea mejor. Va a ser un gris un poquito más claro que el fondo y las letras blancas. ¿Okay? Y cuando se ejecute este botón, vamos a usar el texto como parámetro t y vamos a ejecutar la función button click, que es lo que va a pasar cuando se ejecute ese botón. Por ahora la función button click no la tenemos creada, así que la vamos a crear aquí el método button click, pero lo vamos a dejar mientras tanto vacío, le vamos a poner un pass, ¿ok? Después lo vamos a implementar. Perfecto, entonces estamos creando para cada una de las iteraciones un botón, ¿ok? Con su respectivo texto. Y que cuando se presione se va a usar la función que va
a crear la función, o sea, se va a ejecutar la función button click, en donde le vamos a entregar como parámetro un valor, que en este caso este valor va a estar representado por el t, que va a ser el texto, que puede ser el 1, 2, 3, 4, 5, etcétera, más, menos, igual, etcétera. ¿Ok? Entonces lo que vamos a hacer es que cuando se ejecute, cuando se llame, se cree un objeto de la clase calculadora, se va a crear, o se va a ejecutar más bien, el método crear botones. ¿Ok? Vamos a poner aquí, vamos a poner el self, me falta. Ahí sí. Perfecto, entonces vamos a ejecutar ahora. Calculadora no tiene el método crear botones, claro, porque, a ver, aquí tengo un problemilla. Este crear botones me quedó mal indentado, me quedó con un tab de más. Ahí sí, tiene que estar a la misma altura del init. Ahí sí. Ahora sí, vamos a ejecutar de nuevo. Y no se muestran los botones porque me falta poner los botones en el grid. Falta poner los botones en el grid. Entonces vamos a hacer aquí button.grid, en donde las filas del grid va a ser la fila del botón y la columna del grid va a ser la columna del botón. Ahora sí, ejecutamos. Y como ven, ya se me creó la calculadora con sus respectivos botones. Pero ¿qué pasa? Aquí el input de arriba está ocupando una columna, que es la 00, y es muy ancho. Entonces hace que todo se vea feo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a decirle que esto de acá ocupe las 4 columnas, que no solo ocupe la primera, que ocupe las 4. Y para eso simplemente nos vamos aquí donde está el grid de la pantalla y ponemos el parámetro column spam y le vamos a decir que ocupe las 4 columnas. Ejecutamos y como ven, ahora sí está ocupando las 4 columnas y los botones están abajo. Pero están muy chiquititos los botones, así que le vamos a hacer un padding tanto en el eje X como en el eje Y de 30 para que se vean mejor. ¿Ok? Entonces aquí vamos a poner un pad X como acá de 30 y 30 en el eje Y. Voy a ejecutar y como ven ya tengo los botones hechos, listo. Me mandan error cuando los presiono porque no está, porque esta también está mal indentada. Ahí sí. Ahora sí no debería mandarme error. Debería hacer un paso nomás. Sí, perfecto. Entonces como ven se están ejecutando los botones, pero no están haciendo nada porque la función button click, que cuando yo presiono el botón no hace prácticamente nada, pero como ven ya se ve mucho mejor nuestra calculadora. Ok, entonces ¿qué es lo que vamos a hacer? Es poner la función button click. Lo primero que vamos a hacer es un if y valor, es decir, lo que presionamos nosotros es el botón igual. Vamos a intentar, y aquí vamos a intentar hacer la evaluación de lo que hay en pantalla. ¿Qué quiere decir esto? Voy a crear acá un archivo, le voy a poner ejemplo, que lo vamos a borrar después, no tiene mucho, simplemente es para explicar algo. Por ejemplo, voy a tener una suma, una variable suma, que va a ser un string 5,5. Si yo imprimo suma y lo ejecuto, me va a escribir en pantalla 5,5. ¿Ok? Porque este string es 5,5. Si yo uso la función eval en la suma e imprimo la evaluación de esto, lo que va a hacer va a intentar evaluar lo que está en el string, que en este caso es 5,5, va a tratar de ejecutar eso que está dentro. Entonces aquí como ven, me imprime 10. ¿Por qué? Porque intentó evaluar lo que está acá dentro. Entonces aquí sí lo hizo y me imprimió 10 en pantalla. Entonces lo mismo, nosotros vamos a tener ciertas cosas acá en pantalla, como por ejemplo 5,6. Entonces lo que le estamos diciendo acá es que me guarde la variable resultado, la evaluación de esto, cuando se presiona el igual. ¿Ok? Entonces cuando se presiona el igual, me va a escribir 11. ¿Por qué? Porque evaluó 5,6. ¿Ok? Porque estos son strings los que yo estoy poniendo acá. Pero me lo está evaluando y después me lo muestra en pantalla. ¿Ok? Entonces va a intentar evaluar eso. Luego va a borrar lo que está en pantalla desde principio a fin con el método delete. Y luego vamos a insertar el resultado, ¿ok? En el index 0. En el inicio sería, ¿ok? Y el resultado va a ser la evaluación de lo que está en pantalla. Y en caso contrario, vamos a hacer un except. En caso que no se pueda evaluar eso, vamos a borrar lo que está en pantalla y vamos a mandar un mensaje de error. ¿Ok? Entonces, nuevamente, tengo mi calculadora. No sé, 7 menos 3. Tengo el 7 menos 3. Si yo aprieto igual, si lo que estoy apretando es el botón igual, entonces va a intentar hacer un eval de esto de acá, que es 4. ¿Ya? Ese 4 se va a guardar en la variable result. Se va a borrar este 7 menos 3 y se va a insertar el resultado que es 4. Le ponemos igual y es lo que está haciendo. ¿Ok? En caso que, por ejemplo, dividamos por 0, entonces esta evaluación no se va a poder hacer. Vamos a poner igual y me va a mandar un error. O por ejemplo que ingrese con el teclado algo y le pongamos igual, también me va a mandar un error. ¿Ok? ¿Por qué? Porque no pudo evaluar lo que está acá dentro. Perfecto. Ahora lo que vamos a hacer es, ¿qué pasa si apretamos el botón C? Cuando apretemos el botón C se tiene que borrar todo lo que está en pantalla. Entonces, elif, si el valor que ingresamos es igual a C, vamos a borrar lo que está en pantalla. Y en caso contrario, escribimos cualquier otra cosa que no sea ni igual ni el C, se tiene que escribir en pantalla. ¿Ok? Todo lo que yo vaya poniendo acá se tiene que ir escribiendo en pantalla, salvo cuando aprieto igual o el C. ¿Ok? Entonces para eso lo que vamos a hacer un else. Entonces vamos a guardar lo que está actualmente en la pantalla en una variable current. Vamos a borrar lo que está en pantalla y a current le vamos a agregar el valor que estamos ingresando. Por ejemplo, nuevamente vamos a hacer nuestro ejemplo. Actualmente lo que está en pantalla es nada. Por lo tanto, se va a guardar en la variable current un string vacío. Se va a borrar lo que está acá. Y si yo aprieto, por ejemplo, el 5, cuando yo apreté el 5, se guardó el string vacío en la variable current, se borró y después se insertó lo que estaba en current, que era un string vacío, más el valor, que en este caso es 5, y eso es lo que se imprime en pantalla.
Ahora, yo pongo un menos acá, por ejemplo, como lo que había en pantalla era un 5, ese 5 se va a guardar en la variable current, se va a borrar lo que estaba acá y se va a insertar lo que estaba en la pantalla, en la variable current, que era un 5, más el valor que en este caso es el menos. Entonces se va a hacer una concatenación con el menos. ¿Ok? Y eso es lo que está pasando. Perfecto, entonces vamos a ejecutar ahora para ver si está todo bien. Lo que había ejecutado recién era el código anterior que ya tengo listo, pero quiero ver ahora si nuestra calculadora ya está funcionando. Un segundito que hacerlo sin querer. Ahí sí. Entonces, bueno, vamos a hacer cosas matemáticas simples. 5 más 9 debería dar 14. 14, perfecto. Voy a borrar, se borró, perfecto. Vamos a hacer una resta ahora. 5 menos 3 debería dar 2, perfecto. Vamos a borrar, vamos a poner una multiplicación. 13 por 3 debería dar 39, si no me equivoco. 39, perfecto. Y 39 lo vamos a dividir por 5, por ejemplo. Es igual a 7,8. Perfecto. Así que como ven, está funcionando nuestra calculadora. Logré integrar programación orientada a objeto con esto. Si quieren que haga cualquier otro ejercicio, algún proyecto que les gustaría que hicieran, déjenlo en los comentarios para traerlo en un próximo video. Me gustaría aprovechar de saludar a mis miembros de pago de Patreon, que gracias a su ayuda yo puedo seguir trayendo este contenido al canal. Así que muchas gracias Fabricio Amaya, Damián Rueda, Víctor Ángel, Nicolás González, Fernando García, Gustavo BHN Group, Rodrigo Irrazabal, Carlos Silva, Pablo Pérez, Alberto Granero, Matías Santander, Luis Guerrero Darinka, Benjamín Camus, Valeria Dueñas, John Mosquera, Jofiel Quintero, Adrián M, Claudia Tapia, Cristian de la Fuente, J. Torres, Daniel Caniulao, Eric, Cristian Salas, Qué Táctica, Emulador Android, Daniel López, Daniel Basilenco, Nelvin González, Oscar Salas, Carlos Hernández, Alberto Díaz, Diego Ángeles y José Jotze. Muchísimas gracias a todos por su apoyo. Quiero agradecer también a los miembros del canal de YouTube, a Sanguchito Code, Dani, Joseph Foster, Sebastián Gallego, Alberto Díaz, Diana Carolina Ortiz, Gonzalo Ruiz, Richard García, Gonzalo Carvajal y Luis C23. Y como dije, en especial a Diana Carolina Ortiz, que es nuestra única miembro diamante del canal. Agradecer también a Rolando Daumas y Sanguchito Code por esos súper gracias que me dieron en estos dos videos. Quiero agradecer también a los últimos coffees del canal, los últimos cafecitos que me regalaron, así que a De Castilla, Karim Ben, Alima y Eric, muchísimas gracias por esos cafés. Y bueno, voy a dejar el video hasta acá, espero les haya gustado. Les voy a dejar aquí como pantallita final por si quieren ver un curso de FLET que estamos haciendo, que es para hacer aplicaciones un poquito más bonitas. Incluso se pueden hacer aplicaciones móviles con Python. Se los voy a dejar acá por si quieren ir a ver ese curso. Les mando un abrazo, que estén bien. Chau, chau.